mi cerebro, sin pedirme permiso, se va. Y se puede ir a pensar planes futuros muy creativos o a una nube etérea, dudosa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las claves que quiero darles? Ahí vamos. Son todas claves para recuperar la atención. Y otra vez el 2. Hay dos formas de recuperar la atención. Vamos a sacar los textos para que no los atrapen todavía. Hay una forma que es inconsciente, re fácil. Llamar la atención en forma inconsciente, sin un esfuerzo mental. Y hay otra que es más difícil, que es la consciente. Vamos a la inconsciente, que es la más fácil de hacer en un aula. En primer lugar, todo docente debe cambiar el tono de voz. Hay docentes que hasta pestañean despacio, ¿sí? Cambiar el tono de voz. Pero no alcanza con cambiar el tono de voz. Un buen docente debe ser como un chico cuando explica, lleno de señales ostensivas, moverse mucho. Cuando dice algo interesante, no sabés lo que es el núcleo de la célula. O sea, mi cara tiene que demostrar que a mí me gusta para generar pasión, ¿queda claro? Por eso nunca un docente va a ser reemplazado por una computadora, porque la pasión empieza ahí, en todas esas señales, ¿queda claro? ¿Sí? Entonces, gracias. Entonces, la idea es muy simple. Cambiar tonos de voz, demostrar en la cara que lo que das te gusta, si no, ¿cómo lo vendes? Como un chico, ¿viste cómo habla un chico cuando te cuenta algo que se mueve? ¿Sí? ¿Sí? Cambiar los tonos, la mirada, los tonos de la boca, ¿sí? Moverse todo el tiempo. Cuando me muevo, atrapo la mirada. Y cuando atrapo la mirada, cerca del cerebro, donde regula el movimiento de los ojos, hay un centro de atención. Por eso, cuando me muevo, atrapo la mirada. Si me quedo quieto, la mirada se... ¿Quedó claro? Moverse. Y además, a nadie le gusta que alguien se acerque si no lo conoce bien. Todo docente debe acercarse al alumno, pasar cerca. Eso, moverse y ir hacia el fondo del aula. Y obviamente, ahí va, les dejo para que lean, ¿sí? Dejarlos moverse, que se amaquen, que levanten la mano, que hagan cosas, rompen viromes, ¿sí? Vamos ahora a la segunda forma. ¿Pero qué pasó? Soy el único que está con cámara. Entonces, ahora, ¿qué les ha parecido la introducción? Buenísimo. Nos hemos pasado un poco más de tiempo, pero voy a preguntarles, ¿de qué está hablando TED Talk speaker? A ver, cuéntanos un poquito, Israel, ¿de qué has entendido de la charla? Es alguien que trata de ponerle más vida a sus clases, tratando de mostrar que le importa a él su clase y tratando de mostrar a sus estudiantes que realmente se preocupa por ellos, ¿no? Habla de los cambios de tono de voz, de dejarlos moverse, que ahí nos hemos quedado, ¿no? Me gustó mucho eso, ¿no? Como leímos en el tema de neuroeducación, al cerebro le gustan las sorpresas, ¿no? Es lo que yo entendí. Entonces, cuando él se cayó y dijo, la cagada, ¿no? Algo que es común, como que la gente se comenzó a reír. Y el cerebro asimila muy bien algo nuevo, porque es curioso, ¿no? Algo fuera de lo común. Y él habla bastante de esto, ¿no? Me estaba interesando lo que estaba hablando acerca de la retención de atención, el inconsciente y el consciente. Hubiese gustado escuchar un poco más, tal vez. Estaba interesante. Muy bien. Ahora sí, voy a preguntarle a algunas personas en la clase. Weimar, ¿estás ahí? Estoy acá. Weimar, ¿tú cuántos tipos de inteligencia crees que existen? Esta semana vamos a aprender sobre los tipos de inteligencia y vamos a aprender cómo todos aprendemos, cómo cada uno de nosotros aprende. De tu conocimiento previo, ¿podrías decirnos cuántos tipos de inteligencia conoces? ¿Y cuáles serían las mejores formas de aprender algo? ¿Cómo aprendes tú? Una de las inteligencias es la inteligencia emocional, ¿no? La que
y con mayor frecuencia se utiliza y que más o menos va relacionado con lo que está el método construccionista. O sea, y en relación a lo que dijo el profesor en la charla, él estimula a través de los gestos a los estudiantes para que puedan aprender. Eso básicamente. Ya. Ahora vamos a preguntarle a Branco. ¿Estás ahí, Branco? Buenas noches, sí, estoy acá. Seguramente no esperabas esto, pero te vamos a entrevistar. Creo que Branco es el único docente acá que ya da docencia. ¿Alguien más da docencia acá aparte de Branco? Por favor, ¿podría levantar su mano? No hay. Entonces, Branco, te vamos a hacer unas preguntas. Cuando tú das una clase en la universidad, cuéntanos ¿qué aspectos tomas en cuenta? ¿Te caes por si acaso al principio de tu clase para llamar la atención, para ya no sabemos qué hacer para que ellos nos escuchen? Porque una de las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, es transmitirles emoción a nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes se sientan emocionados y que igual que nosotros estén entusiasmados de aprender. Yo he notado que tú haces eso en tus clases, Branco. A ver, cuéntanos un poquito. Es verdad que es muy difícil mantener la atención de los estudiantes, ¿no? Especialmente cuando nosotros sabemos que hay ciertos conocimientos que deben tener previos para la materia que son teóricos. Entonces, en algunas materias nos vemos forzados a presentar varias diapositivas en serie, ¿no? Con algunos conceptos y teorías que los estudiantes deben conocer. Y muchas veces en ese momento los perdemos, ¿no? Se ponen a ver la ventana, bueno, cuando estábamos en aulas reales, no virtuales, era fácil ver la ventana, tal vez había algún pajarito en el árbol, ¿no? Ver a los compañeros. El celular no tanto, porque podíamos controlar eso, ¿no? Pero pese a que podamos controlar lo que están haciendo, pueden estarnos mirando ahí fijamente, pero no nos escuchan en algunos casos, ¿no? Y, Sí, y correcto. bueno, pues el hecho de subir y bajar el tono de la voz, de verdad ayuda, ¿no? Ayuda mucho. Y moverse alrededor de toda el aula, ¿no? A veces los de atrás están como que más adormilados, entonces de por sí el ruido que hacemos, dar pasos largos, avanzar de un lado al otro, entonces capta la atención del estudiante y hacer preguntas, ¿no? Es algo que yo hago, que utilizo mucho la forma de cuestionar a los estudiantes para ver si están atentos y están siguiendo el tema, ¿no? De esa manera podemos darnos cuenta si están realmente prestando atención. Y en algunos casos también para ellos eso genera, ¿no? Una cierta presión, es decir, tal vez me pregunta, el siguiente soy yo, entonces por lo menos por eso estaré atento, ¿no? Y en algunos casos lo que también se utiliza es poner videos, ¿no? Como decían, hay diferentes formas en las que aprendemos. Algunos podemos ser más auditivos, más visuales, ¿no? Y apelar a las emociones es lo que graba. Creo que funciona mucho eso de grabar el escuchar a alguien, ¿no? Y tener una emoción al mismo tiempo y entender un concepto a través de la emoción. Entonces, si nosotros nos sentimos sorprendidos en alguna clase, con seguridad nos vamos a acordar, ¿no? O si algún profesor hizo que sintamos alguna emoción en el momento en que nos está dando algún concepto, vamos a recordar no solo el concepto, sino también la emoción probablemente, ¿no? No es lo mismo un profesor que explica ahí tal vez alguna ley de la termodinámica y se pone como ejemplo ahí, utiliza un péndulo y un estudiante, entonces todos estamos atentos a ver qué va a pasar, ¿no? Qué pasará y va a ser seguramente una sorpresa y va a podernos mantener atentos durante un periodo de tiempo más largo, intercambiar una otra actividad, hacer grupos, ¿no? Son los recursos que yo utilizo, mostrar videos, contar algún chiste, en realidad tenemos que hacer de todo, ¿no? Todo lo que se pueda. Ok, muchas gracias, Branco. Ahora, continuando con esta explicación, tenemos que recordar que para nosotros poder dar una adecuada enseñanza y para que ellos puedan aprender, nuestros estudiantes,
tenemos que motivarlos. Lo primero es motivarlos. Trata de motivarlos y llegar a ellos con algún tipo de motivación. Y hablar de motivación es muy largo también. Entonces, tenemos que pensar no solamente en el contenido que vamos a enseñar, sino también tenemos que pensar en qué estrategias vamos a utilizar para motivarlos, en primera instancia. En segundo lugar, qué emociones queremos con ellos, qué emociones queremos que despertar en ellos para que ellos también sigan aprendiendo. Además, tenemos que pensar en los diferentes tipos de inteligencia que nuestros estudiantes tienen, porque una cosa es saber enseñarles y simplemente hablar durante 50 minutos, que dura una clase universitaria, y perderlos, ¿no? Pueden estar mirándonos, como nos dijo Branco hace rato, pero en realidad ellos no están atentos. Así que sorprenderlos, trabajar alguna actividad física, algún trabajo en equipo para que se muevan estos jóvenes. Y de esa forma, pensar también en ellos al momento de hacer o de crear actividades, porque ahora en este curso del diplomado, la siguiente fase, ustedes ya hicieron el diseño curricular de su plan global, de su plan de asignatura, ya empezaron a trabajar con lo que es los elementos de competencia, la competencia que quieren lograr. Ahora ustedes van a ir a una etapa en la que van a realizar actividades de aprendizaje, que van obviamente relacionadas a sus elementos de competencia, los cuales van a ir muy ligados también a los saberes, a los criterios de desempeño, y para eso tienen que realizar actividades. Pero antes de pensar en las actividades, primero ustedes tienen que saber cómo aprenden ustedes mismos para después identificar el tipo de inteligencia que tienen y también identificar cómo aprenden, para que a su vez después de eso puedan ustedes crear actividades para sus alumnos considerando los tipos de inteligencia diferentes que tienen sus estudiantes y bueno, saber que sus estudiantes son diferentes, tratar de transmitir emociones, tratar de llegar al estudiante para que el estudiante no se aburra, ¿no?, en sus clases y sobre todo vea que es valioso lo que está aprendiendo. Seguramente ustedes recuerdan los estilos de aprendizaje, han leído en la universidad cuando estaban pasando su licenciatura sobre los estilos de aprendizaje de Kolb. No sé si alguien ha leído sobre esto. O los modelos neurolingüísticos de aprendizaje que son visual, auditivo, kinestésico, o de lo más común, ¿no?, las inteligencias múltiples de Gardner. Bueno, esta semana ustedes tienen este trabajo, tienen que leer sobre estos autores y tienen que sobre todo ver cómo funciona el cerebro, para que después, posteriormente, ustedes puedan, con su experiencia y su formación, ayudar a sus estudiantes. Pero para hacer esto, primero nosotros tenemos que saber cómo aprendemos y no sé si alguna vez han pasado un quiz, han hecho un quiz para ver qué tipo de inteligencia tienen. ¿Alguien ha hecho un quiz para saber qué tipo de inteligencia tiene? A ver, Vivian Ortuño. Vivian es nuestra psicóloga de la clase. Vivian, cuéntanos un poquito sobre cómo funciona el cerebro y eso de las inteligencias y qué podemos aprender de tu área de trabajo. Vivian, cuéntanos un poco, por favor. Bueno, precisamente, ¿no?, a partir de la neuropsicología se considera el gran espectro, el amplio espectro que existe en relación a los tipos de inteligencia. Usted bien lo decía, ¿no? El tema de Gardner es quizás el más conocido, el más popularizado por el tema de que también existen muchos test que encuentra uno hasta en el internet, ¿no?, para ver el tema de inteligencia. Eso es, pero en relación a los tipos de aprendizaje, que puede ser lo que usted decía, ¿no?, auditivo, visual, kinestésico. Correcto. Y los tipos de inteligencia se refieren más, por ejemplo, a el tipo de procesos neurológicos que nosotros realizamos al momento de un aprendizaje, ¿no? Pueden ser tipos de aprendizaje o más bien tipos de inteligencia, por ejemplo, interpersonal, intrapersonal, que son una de las cosas que últimamente se está manejando más en el caso de las unidades educativas, por ejemplo, para trabajar con los niños o con los adolescentes cuando ya otros tipos de aprendizaje han sido saturados, por ejemplo, ¿no? Cuando lo auditivo, visual, kinestésico ya ha sido sobre trabajado y ya
también llega a perder incluso efectividad. También el tema de la inteligencia musical, por ejemplo, que sabemos que hay unidades educativas que trabajan mucho esto, está ahí el Laredo ejemplo súper claro. La inteligencia lógico-matemática, la inteligencia kinestésica, que está casi siempre enlazado a lo espacial, ¿no? A lo espacial corporal en general. La inteligencia lingüística, que está bien asociada al tipo de aprendizaje auditivo, porque va a partir de lo verbal. La inteligencia espacial, que está más asociada igual al tipo de aprendizaje visual, porque tiene que ver más con lo que uno percibe, con la percepción que hace del espacio. Puede ser las letras, los números, los dibujos, qué sé yo, todo eso es lo espacial, ¿no? A través de los ojos que vamos visualizando. Existen muchas pruebas igual para todo esto de los temas de estilos de aprendizaje. La más conocida es la prueba de Bach, ¿no? Que es la que se les da a todos los niños en edad escolar, como que para que también los profesores apoyen un poco, ¿no? Lo que es los procesos de aprendizaje que se pueden dar en las unidades educativas. Creo que todo el mundo hemos hecho la prueba de Bach, que es la más facilita. Son varias preguntitas en relación a mis canales de aprendizaje, ¿no? A que por dónde aprendo mejor yo, si es a partir de lo que escucho, de lo que leo, de lo que observo, de lo que hago, de lo que manipulo, y por ahí uno va diferenciándose, teniendo en cuenta que también hay tipos de aprendizaje que son casi siempre mixtos, asociados, ¿no? Uno no es puramente visual ni puramente kinestésico, sino siempre están así como que relacionados, ¿no? Creo que eso. Correcto, Sí. correcto. Ahora vamos a hacer una prueba. Les he pasado tanto a WhatsApp, al grupo de WhatsApp, como al grupo al chat. Por favor, vamos a hacer todos, vamos a entrar y vamos a hacer esta prueba. Me van a decir ustedes qué tipo cómo aprenden, ¿ya? Vamos a hacer un test de aprendizaje para ver cómo aprenden. Voy a poner pausa a la grabación.